El boxeo profesional es una práctica deportiva ancestral que, al mismo tiempo, conserva una apariencia juvenil, debido a la escasez de registros históricos que posee. A lo largo de casi 150 años desde su introducción en el mundo, este deporte ha sido testigo del ascenso y descenso de innumerables aspirantes, quienes han dedicado toda su energía en busca de alcanzar la cima más alta de la disciplina. Dentro de la multitud de competidores, hay un boxeador que ha dejado una huella indeleble con su puño contundente y su firmeza inquebrantable en la historia del deporte. Nos referimos al mexicano Marco Antonio Barrera, conocido como el asesino con cara de bebé. Barrera ha sido honrado con la inclusión en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, siendo una fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes. Muchos han intentado emular su estilo, pero nadie ha logrado igualarlo. Sin embargo, es casi inevitable que una figura legendaria deba enfrentarse a detractores a lo largo de su trayectoria, y en el caso de Marco Antonio Barrera, ha habido numerosos pugilistas que han intentado menospreciarlo. Han despreciado su patria y se han mofado en su rostro, sin darse cuenta de que el boxeador se levantaría, impulsado por la ardiente pasión de su herencia azteca, para hacer callar a cualquiera que tuviera la audacia de menospreciarlo a él o a su pueblo. Probablemente estés ansioso por conocer esas batallas legendarias que pusieron a prueba la determinación de Barrera, por lo que te sugiero que sintonices Boxeo Elite, el canal líder en español, dedicado a las peleas de boxeadores profesionales. Hoy narraremos con detalle la historia de aquellos que se creyeron superiores a Marco Antonio Barrera y el castigo que recibieron por su arrogancia. Prepárate para disfrutar de esta épica crónica pugilística. Ponte cómodo, prepara tus snacks, dale me gusta y no te pierdas este relato emocionante. Cualquier individuo que haya fijado una meta en algún momento de su vida o esté persiguiendo un sueño, entenderá lo arduo que puede ser el camino hacia el éxito, así como lo complicado que resulta obtener reconocimiento y apoyo por parte de los demás. En este contexto, y considerando el agravamiento del racismo en el ámbito competitivo del boxeo durante la década de los 90, es evidente que Carlos Gabriel Salazar haya cometido uno de los peores errores contra Marco Antonio Barrera, aunque esa no fuera su intención. Viajemos en el tiempo hasta esta era, cuando Marco Antonio Barrera emergía en el mundo del boxeo profesional como una estrella fugaz que, de manera inesperada, capturaba la atención global. Con sus puños ardientes y su estilo de combate aguerrido, capaz de resistir cualquier golpe para lanzar un contraataque letal, el pugilista mexicano lograba salir victorioso frente a cualquier oponente que se cruzara en su camino. El nativo de Ciudad de México había alcanzado el impresionante logro de coronarse como el nuevo campeón de peso supermosca de la NABF, arrebatándole el título a Eduardo Ramírez. El mundo tenía grandes esperanzas puestas en este joven guerrero azteca, que prometía llevar a su país en alto y colocarlo en la cima del escenario deportivo mundial. Todos recordarán el poderío que emanaba de su población. No obstante, para el argentino Carlos Gabriel Salazar, todas estas promesas parecían meros brindis de un individuo engreído. En su opinión, Marco Antonio Barrera no era más que un alardeador lleno de arrogancia. En aquel momento, Salazar era un boxeador que había mantenido una racha de 26 victorias contra 4 derrotas. Específicamente, estas derrotas ocurrieron en combates por el título de peso supermosca, un título que siempre se le escapaba de las manos al argentino. De cierta manera, Marco Antonio Barrera personificaba los sueños frustrados de Carlos Gabriel Salazar. El asesino con cara de bebé se había elevado a las alturas de su propia categoría, defendiendo con determinación los cinturones que tanto había luchado por obtener.
Gradualmente, estaba dejando atrás la etiqueta de novato prodigio para convertirse en una fuerza destacada en el mundo del boxeo. Como latino, estaba ganando renombre a nivel internacional gracias a sus combates apasionados, donde entregaba todo su corazón. Quizás fue la envidia misma la que nubló el juicio del argentino, llevándolo a tener una percepción completamente equivocada de Marco Antonio Barrera. Por lo tanto, cuando se anunció que ambos se enfrentarían en un combate de boxeo el 13 de abril de 1994, Salazar no vaciló en dar una entrevista en la que declaró sobre su oponente de ascendencia mexicana: "No veo nada extraordinario en Barrera. Es un boxeador competente pero no imbatible. Voy a entrar allí y demostrar que puedo derrotarlo". Para Salazar, el hecho de que el mexicano no lograra derrotar a Noé Santillana por nocaut, como lo había hecho con el resto de sus oponentes, fue suficiente para considerar todo como una farsa. Esto le llevó a creer que podría vencer a Marco Antonio Barrera en un enfrentamiento 1-1. El boxeador argentino estaba convencido de que podría terminar con el legado que su rival estaba construyendo y así plantar un nuevo árbol sobre su tumba, uno que contara su propia leyenda. La pelea entre los dos boxeadores se llevaría a cabo en el Estado FAB de Buenos Aires, uno de los principales coliseos de boxeo del país. Carlos Salazar vio esta oportunidad como una ocasión para demostrar el verdadero valor que tenía como luchador ante toda su nación. Sabía que todos los ojos estarían puestos en él, y planeaba ser el primero en derrotar al poderoso mexicano y arrebatarle el cinturón de peso supermosca que tanto valoraba. Para Salazar, este enfrentamiento representaba un renacimiento, pero cometió un grave error al subestimar e insultar al demonio de Ciudad de México. De menosprecios sutiles, Salazar pasó gradualmente a declaraciones más contundentes, donde desacreditaba a su rival y a toda su comunidad étnica, reduciéndolos a problemas de narcotráfico y menospreciando a Barrera como alguien inferior, sugiriendo que se había introducido al boxeo de manera oportunista. Esto transformó lo que debería haber sido un enfrentamiento que honrara el poderío de dos grandes guerreros de naciones hermanas latinoamericanas en una lucha marcada por la ambición y la falta de respeto. Definitivamente, esta disputa terminaría por destrozar los sueños de al menos uno de estos individuos, ambos con una fuerza hercúlea. Llegó el día de abril que sería recordado por siempre en la carrera de una promesa del boxeo. La arena se transformó en un templo, donde cada movimiento se convertía en una oración de fuerza y habilidad. El sonido del campanazo marcó el inicio de la contienda, y ambos boxeadores se lanzaron al centro del ring con la ferocidad de dos titanes decididos a conquistar el Olimpo del boxeo. Barrera, con su estilo elegante y preciso, intentaba demostrar su habilidad con un jab afilado como una espada de Damocles, mientras que Salazar respondía con contraataques astutos en momentos cruciales, esquivando los golpes como un felino ágil. El intercambio de golpes era tan intenso como la furia de una tormenta en el mar abierto, con Barrera liderando el ritmo mediante combinaciones precisas de jabs y golpes potentes. Mientras tanto, Salazar se desplazaba por el ring, aprovechando las cuerdas para impulsarse hacia adelante de manera sorpresiva, y respondía con uppercuts y ganchos bien ejecutados. La ronda concluyó con ambos combatientes demostrando su determinación en cada movimiento, sin retroceder ni un paso, dejando claro que ninguno estaba dispuesto a ceder en esa batalla. En el segundo asalto, Barrera intensificó su ofensiva, recordando a todos los espectadores por qué era considerado un asesino en el ring. Se plantó en el centro del ring como un árbol inamovible y comenzó a lanzar ráfagas de golpes con la precisión de un relojero suizo, sin darle oportunidad de reacción a Salazar. Su jab seguía siendo su arma principal, atravesando la guardia de su oponente como una flecha lanzada por el dios Apolo, marcando el ritmo del combate.
La única cosa que evitó que Carlos Gabriel Salazar recibiera una paliza pública fue su agilidad felina que le permitió esquivar cada ataque. Pero esta situación no podría mantenerse para siempre. Eventualmente, Barrera logró acorralarlo entre las cuerdas y soltó un nuevo torbellino de golpes que impactaron en su rostro, dejando al argentino indefenso como un saco de boxeo hasta que finalizó el asalto. Enfurecido por el castigo recibido o quizás intentando respaldar sus declaraciones racistas, Carlos Salazar decidió ir en contra de su instinto y adoptar una estrategia de resistencia frente a Marco Antonio Barrera en el inicio de la tercera ronda. Ambos se lanzaron al ataque como bestias salvajes, pero al final fue Barrera quien tomó el control del ritmo con una exhibición magistral de técnica y agresividad controlada. Sus golpes fluían con la elegancia de una sinfonía bien dirigida, mientras que la estrella argentina no tuvo más opción que retroceder ante la imparable avalancha de ataques de su oponente, quedando completamente humillado. Barrera logró establecer la distancia perfecta para desatar sus combinaciones mortales, conectando jabs, ganchos y uppercuts con una precisión quirúrgica que prácticamente redujo los ataques que recibía a cero. Salazar decidió levantar su defensa como último recurso, pero su resistencia se debilitaba cada vez más ante la implacable ráfaga de golpes de Barrera, dejándolo tambaleándose casi al borde del final del asalto. Al comenzar el cuarto asalto, Salazar reconoció su situación y, dejando a un lado su orgullo, optó por mantener su estilo evasivo, moviéndose con una agilidad impresionante. Su objetivo era cambiar el curso del combate con ganchos precisos y rápidos desplazamientos laterales en momentos oportunos. Sin embargo, Barrera se mantuvo firme en su estrategia, empleando su jab para controlar a su oponente y contrarrestar sus ataques con ganchos al cuerpo y uppercuts al rostro de manera precisa. La táctica que eligió el argentino fue simplemente agarrar del cuello a su oponente para detener sus ataques. Aunque el árbitro intervino cada vez que lo hizo, la repetición de esta acción resultó tan molesta que Barrera aprovechó estos momentos para lanzar sus propios golpes al rostro de su rival. Hacia el final del asalto, ambos se enzarzaron en un intercambio brutal de golpes directos, y una vez más, Salazar quedó en una posición desventajosa. En el quinto asalto, Barrera intensificó su ataque, lanzando una serie de golpes con la ferocidad de un león en plena caza. Utilizaba su potencia para debilitar la defensa de su oponente, y luego remataba con un poderoso derechazo que dejó aturdido a Salazar, quien estuvo a punto de caer a la lona de no ser por su habilidad para apoyarse en las cuerdas a tiempo. Fue evidente que el argentino lamentaba sus insultos hacia el demonio Barrera y su arrogancia, ya que, al recibir su merecido castigo, se encontraba tan asustado que no tuvo más opción que aferrarse a su oponente para hacer tiempo y terminar la ronda, con el único propósito de evitar otro golpe. En el sexto asalto, se produjo un giro total en la dinámica. A pesar de los intentos de Barrera por presionar a Salazar con una ráfaga de golpes, el argentino decidió responder con su propia serie de puñetazos. Ambos se enzarzaron en un nuevo intercambio de ataques, donde cada golpe parecía ser una conexión entre sus almas y sus puños. Eventualmente, fue el evidente cansancio de Salazar lo que lo llevó a ceder terreno, recurriendo a la táctica casi cobarde de agarrar a su oponente en cada oportunidad para hacerle perder tiempo. Su estrategia consistía en lanzar un jab y luego agarrar del cuello a su rival, aunque logró conectar un impresionante derechazo en su rostro, lo que provocó que Barrera comenzara a irritarse cada vez más. Las provocaciones de Salazar
Su estilo evasivo de combate y su tendencia reciente a cometer faltas para detener los ataques convirtieron a Marco Antonio Barrera en una verdadera bomba de tiempo a punto de estallar. Con el paso de los minutos, comenzó a lanzar golpes con una ferocidad que parecía querer hacer estallar la cabeza del argentino. En las rondas siguientes, cada vez que Salazar lo agarraba del cuello, el mexicano aprovechaba para empujarlo hacia las cuerdas y golpearlo, casi como si quisiera sacarlo del ring. El mensaje de Barrera era claro. Si Salazar quería ganar, debía pelear con golpes directos, como un verdadero hombre. En la novena ronda, el argentino captó el mensaje de su oponente y con una determinación inquebrantable, comenzó a lanzar potentes ganchos al cuerpo del mexicano, así como un poderoso derechazo dirigido al estómago. Sin embargo, Barrera se mantuvo firme y como una bestia desatada respondió con una impresionante combinación de jabs y ganchos que hicieron retroceder a su rival, dejándolo sin espacio para esquivarlos. Ambos pugilistas parecían auténticas máquinas de destrucción cuyo único objetivo era acabar con su oponente. En el 10º y último asalto, Barrera desplegó una última ofensiva, utilizando toda su fuerza. Cada golpe parecía un misil dirigido con el único propósito de derrotar a su oponente. El mexicano abrió su guardia para tener más oportunidades de golpear el rostro de su rival. Era evidente que Barrera aún albergaba resentimiento en su corazón y necesitaba saldar la deuda que su oponente había creado. Carlos Salazar optó por terminar de manera espectacular lanzando una combinación perfecta de ganchos y uppercuts. Parecía estar decidido a concluir el encuentro con honor, demostrando el espíritu digno de su Argentina. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron difíciles, no vaciló en agarrar el brazo de su oponente para frenarlo, volviendo a su estrategia cobarde que había empleado gran parte del combate, y el árbitro nuevamente no actuó con prontitud para detener al argentino. Marco Antonio Barrera se dio cuenta de que el árbitro no estaba a su favor y parecía estar inclinándose a favor de su rival. A pesar de esto, Barrera no se detuvo y logró conectar un poderoso golpe en el estómago que puso fin al combate. El primer juez anunció un empate con puntuaciones de 95. Parecía que los argentinos no estaban dispuestos a permitir que uno de sus compatriotas fuera humillado en su propio país. Sin embargo, el estadio quedó en silencio cuando Marco Antonio Barrera fue declarado vencedor por decisión mayoritaria de los otros jueces. La justicia prevaleció y el mexicano logró la victoria, a pesar de tener a toda una organización en su contra. Incluso Salazar pareció darse cuenta de cómo había perdido su camino y felicitó a Barrera. Este último, con gran humildad, le ofreció su perdón y lo abrazó como muestra de respeto no solo hacia su persona, sino también hacia el esfuerzo que ambos habían dedicado durante la pelea. Una forma positiva de apoyarnos, sí, pero no se compara al increíble gesto de respeto que nos mostrarías al suscribirte a Boxeo Elite y darle me gusta. Aunque solo te tomará un par de minutos, para nosotros significa mucho y nos ayuda a mejorar nuestro contenido, así como a entender mejor tus preferencias para futuros videos. Si te apasiona el mundo del boxeo o deseas aprender más sobre él, no pierdas esta oportunidad y activa la campana para recibir nuestro contenido antes que nadie, totalmente gratis.
Este segundo enfrentamiento podría ser visto como una total antítesis del primero. Es comprensible que Carlos Gabriel Salazar haya insultado a Marco Antonio Barrera en cierta medida, ya que el mexicano estaba en las primeras etapas de su carrera y quizás no era consciente de la verdadera fuerza que Barrera poseía. Sin embargo, este argumento no es aplicable al caso de José Arias. El enfrentamiento de José Arias contra el mexicano tuvo lugar el 12 de febrero de 2011, momento en el cual el ídolo de México ya había forjado un legado impresionante con récords y enfrentamientos memorables contra leyendas vivientes como Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez y Naseem Hamed. Estos enfrentamientos se han considerado entre los mejores en la historia del deporte. En este contexto, Marco Antonio Barrera no era un novato, sino una figura icónica que merecía un respeto absoluto. La única razón por la cual se podría menospreciar al asesino con cara de bebé era que se encontraba en la fase final de su carrera, habiendo perdido los títulos de campeón de peso ligero de la AMB y la OMB en un combate contra el británico Amir Khan, donde Barrera fue noqueado en el quinto asalto. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, Arias no solo menospreció al hombre que había dedicado su vida al boxeo, sino que también despreció abiertamente su legado. La comunidad del boxeo estaba llena de emoción cuando se anunció este enfrentamiento, ya que había pasado más de un año desde que Barrera peleó y venció a Adaiton de Jesús, y todos estaban ansiosos, sin saber cuándo sería el último combate del ex campeón mundial. Al preguntarle a José Arias su opinión sobre su rival, este expresó su escepticismo al soltar un bufido y admitir que no creía que el mexicano fuera tan bueno como se comentaba, afirmando que su época de gloria había quedado en el olvido. El boxeador incluso se atrevió a insultar a su oponente, calificándolo despectivamente como un maricón debilucho y burlándose de su peso al llamarlo una vieja gorda mexicana y un gordo amargado. Desacreditó a Marco Antonio Barrera en todos los aspectos, resaltando que él podría derrotar al mexicano sin ningún problema y utilizando su trayectoria como un simple trampolín para impulsar su propia leyenda a nuevas alturas. José Arias no era un recién llegado al mundo del boxeo. Nacido en la República Dominicana en 1967, este pugilista tenía desde temprana edad el sueño de alcanzar la élite del deporte. Debutó en 1989 y se destacó entre sus colegas deportistas gracias a su habilidad sobresaliente, logrando derrotar a numerosos oponentes. Sin embargo, cuando estaba en camino hacia niveles más altos, abandonó repentinamente el boxeo. Después de 2 décadas de inactividad, José Arias regresó a los 44 años para reanudar su carrera y enfrentarse a Marco Antonio Barrera. A pesar de ser considerablemente mayor que el mexicano, carecía de la misma experiencia y del instinto asesino que su oponente. Su carrera había sido relativamente discreta, sin haber logrado ganar algún título destacado en su tiempo, y, para empeorar las cosas, no gozaba del mismo reconocimiento del público que Barrera. A pesar de estas desventajas, con su lengua afilada, afirmó ser capaz de derrotar a la leyenda del boxeo y hacerlo morder el polvo. Ante esta situación, Marco Antonio Barrera decidió utilizar su arma más poderosa, el silencio. No consideraba que su despectivo adversario mereciera ni siquiera el reconocimiento mínimo. Prefería demostrar en el ring cómo las acciones tenían más peso que las palabras vacías. Así, llegó el día señalado, y ambos atletas se presentaron en el Coliseo Olímpico Universidad, en Guadalajara, para protagonizar su combate épico. La elección de la ubicación para este combate tenía una gran importancia simbólica, ya que por sí sola representaba una declaración de intenciones. Para Barrera, en el ocaso de su carrera, era una oportunidad de ofrecer una última actuación a su amado pueblo mexicano
y regalarle una vez más la gloria. En cambio, para Arias, era una oportunidad para burlarse del país tricolor y derrotar a su héroe nacional frente a todos. Por eso, desde el momento en que entró al ring, no pudo evitar mantener una sonrisa burlona, desafiando al público que casi lo abucheaba, demostrando el desagrado que sentían hacia él. Al notar que sus burlas no tenían el impacto deseado en el público, Arias decidió dirigir su atención hacia su rival, realizando gestos bastante desagradables, como sacarle la lengua para provocar al mexicano. Barrera no se mostraba complacido con estas acciones, lo que quedaba patente en su expresión asesina, aunque esto solo parecía aumentar la satisfacción de Arias, quien no era consciente de que estaba jugando con fuego y que sus acciones podrían desencadenar consecuencias devastadoras en el Coliseo. La campana suena y Marco Antonio Barrera sorprende al mundo lanzándose como un torbellino contra su rival. En menos de 10 segundos, el mexicano desata una potente combinación de jabs y ganchos de izquierda dirigidos al cuerpo y la cara de Arias, quien no tiene tiempo para defenderse. El pugilista dominicano simplemente retrocede y, en lugar de responder, suelta una risa estruendosa con la intención de provocar a Barrera aún más. Esto logra su objetivo, pero no solo porque se esté burlando de él, sino porque Barrera se da cuenta de que su oponente no es más que un inmaduro que tiene una lengua más afilada que sus habilidades de combate. Marco Antonio procedió a desplazarse con una velocidad impresionante, colocándose frente a su rival y lanzando una serie de 5 golpes que el dominicano simplemente absorbió con su cuerpo. Sin otra opción, optó por cometer una falta agarrando las manos de su oponente para poner fin al asedio. Arias pensó que esto le daría una ventaja, pero cuando intentó lanzar un gancho derecho hacia la cara de Barrera, solo golpeó al aire antes de recibir otro puñetazo del enérgico mexicano. En el segundo asalto, José Arias buscó redimirse imitando a su oponente, lanzándose directamente hacia Barrera con una sucesión de golpes rápidos que parecían emular la fuerza de un tornado. Sin embargo, Barrera sabía que ningún poder falso podría igualar el impacto del real. Por lo tanto, no le resultó difícil detener cada golpe con una sólida defensa, antes de contraatacar con un potente jab directo que envió a Arias directamente a la lona. Marco Antonio Barrera continuó su implacable ofensiva, golpeando a Arias con una variedad de golpes, incluyendo un uppercut de izquierda que cortaba el aire y una ráfaga de golpes que dejaban a su oponente aturdido. A pesar de los intentos de Arias por contraatacar en momentos oportunos, sus esfuerzos fueron ineficaces. Se encontraba ante un simple ratón enfrentado a un león de la selva. Después del castigo recibido, en el tercer asalto, José Arias comenzó a lanzar golpes ligeros, aparentemente para probar la fuerza de Marco Antonio Barrera. Sin embargo, era evidente que el dominicano estaba temeroso de su oponente y del poder destructivo de sus golpes. Aunque intentaba ocultarlo detrás de una sonrisa arrogante, su miedo hacia aquel a quien había insultado abiertamente era palpable. Barrera perdió la paciencia por completo y respondió con un preciso gancho lateral, que derribó nuevamente a su rival a la lona. El árbitro tuvo que intervenir para verificar el estado del pugilista, y después de varios segundos, el dominicano afirmó que podía continuar y se levantó con determinación. Sin embargo, esa determinación comenzó a flaquear cuando Barrera lanzó una rápida sucesión de jabs que llevó nuevamente al boxeador a caer a la lona. Casi parecía que la intención de Barrera no era simplemente ganar el combate,
sino despojarle de la cabeza a aquel que se había atrevido a ofender a él y a su pueblo. En el cuarto asalto, Marco Antonio Barrera se mostró aún más furioso. Las constantes burlas de su oponente dominicano, quien estaba siendo brutalmente golpeado, hacían que su sangre azteca hirviera con ira. Tan pronto como sonó la campana, Barrera volvió al ataque con la ferocidad de una bestia, conectando una serie de golpes precisos y poderosos que iban desde un gancho derecho hasta un jab y un lateral, dejando a Arias aturdido. Aunque Arias demostraba resistencia, parecía estar bajo una maldición que lo condenaba a ser el saco de boxeo de su rival, que en ese momento más se asemejaba a un demonio ejecutor que a un ser humano. Cometer errores es parte de la naturaleza humana. Es una expresión común que se escucha en la vida cotidiana. Si bien es cierto que todos tenemos derecho a equivocarnos, es fundamental que aprendamos lecciones de estos errores para crecer como individuos y evitar repetirlos, ya que pueden tener un impacto negativo en nosotros y en nuestro entorno. Ángel Cuso Rosario, un boxeador de Puerto Rico, es un ejemplo de alguien que, a pesar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, nunca aprendió de las ofensas que lanzó contra el gran Marco Antonio Barrera. Desde que comenzó su carrera profesional en 1989, Marco Antonio Barrera se estableció como una figura destacada en el mundo del boxeo, conocido por su feroz determinación y su capacidad para lanzar golpes poderosos. Con una resistencia similar al acero y un poder de ataque explosivo, Barrera dejaba a sus oponentes en apuros, muchos de los cuales terminaban en la lona al final del combate, luchando entre la vida y la muerte. Quienes presenciaban las peleas de Marco Antonio Barrera podían reconocer su innegable talento y prever un futuro prometedor en el mundo del boxeo. Sin embargo, su ascendencia mexicana, de la cual se sentía orgulloso, a menudo parecía ser un obstáculo, ya que recibía comentarios despectivos que menospreciaban su valía. Incluso cuando logró alcanzar el título de peso Super Mosca, muchos mantenían una actitud escéptica hacia su posición en el deporte, incluidos aquellos que deberían haberlo respaldado con mayor fuerza. Ángel Cuso Rosario, un pugilista de Puerto Rico, destacaba por su pasión y dedicación al boxeo, ganándose el respeto de muchos de sus oponentes a lo largo de su carrera. A pesar de su estatura de 1,69 m, contaba con un poderoso puño que imponía respeto, incluso entre los boxeadores más destacados. Su habilidad para derribar a rivales más grandes y poderosos lo asemejaba a la historia bíblica de David, enfrentando a Goliat, utilizando sus propios puños como armas de destrucción. Sin embargo, a pesar de su reputación como alguien respetuoso que valoraba una pelea justa sobre la gloria desmedida, cuando se le presentó la oportunidad de enfrentarse a Marco Antonio Barrera el 5 de diciembre de 1992 por el título de peso Super Mosca, parece que el púgil puertorriqueño perdió de vista sus principios y se dejó llevar por la posibilidad de obtener fama internacional y el respeto de todo el mundo. Cuando se le solicitó su opinión sobre su rival, Ángel Cuso Rosario no se contuvo en absoluto al insultar a Barrera, declarando que era una persona débil inflada por los medios y que todos los maricas mexicanos son presa fácil, ridiculizando no solo al nuevo ícono nacional de México, sino también a toda su gente, que tenía una pasión ardiente por el boxeo. Este comentario despectivo no solo menospreciaba a una nación con la que se debería tener un sentido de hermandad, sino que también ocultaba más de lo que podía percibirse superficialmente. México y Puerto Rico son dos de los países latinoamericanos que han exportado una gran cantidad de destacados boxeadores a lo largo de su historia. Esta situación ha dado lugar a enfrentamientos épicos entre algunas de las estrellas más grandes del ring de ambos países a lo largo de los años, como Ángel Espada contra Pipino Cuevas, Edwin Rosario contra Julio César Chávez o Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez. Esta histórica rivalidad entre ambas naciones por el título de la supremacía en el boxeo ha generado numerosas batallas memorables,
y el enfrentamiento entre Marco Antonio Barrera y Ángel Cuso Rosario se añadiría a esta lista. Sin duda, los propios boxeadores entendían la profunda importancia de este combate, pero aún así, la falta de respeto mostrada por Rosario hacia Barrera era completamente injustificable. Sus insultos no se limitaban únicamente a la nacionalidad mexicana de Barrera, sino que también implicaban una creencia de superioridad sobre él. Ahora Marco Antonio Barrera, conocido como el asesino con cara de bebé, se tomaba la tarea de enseñarle respeto a aquel que lo había ofendido y se había autodenominado un asesino de mexicanos, comenzando así su racha con él. Estaba decidido a hacerlo, incluso si significaba que fuera lo último que hiciera en su vida. La tan esperada fecha finalmente llegó, y ambos pugilistas se encontraron en el Coliseo Toreo de Cuatro Caminos en Ciudad de México. Era la casa de Marco Antonio Barrera, el lugar donde esperaba recuperar el honor que le habían arrebatado con las burlas. El enfrentamiento comenzó con ambos boxeadores asumiendo posturas defensivas, observándose uno al otro. Fue Ángel Cuso Rosario quien tomó la iniciativa con una serie de golpes que culminaron en un directo de derecha que rozó el rostro de Barrera. Desde el primer momento, quedó claro para el mexicano que incluso si tenía buenas intenciones, restaurar su honor no sería una tarea sencilla contra un adversario con el poder de una bola de demolición. Durante el resto del asalto, ambos peleadores se enfrascaron en un intercambio continuo de golpes, especialmente jabs y directos de derecha. El boxeador puertorriqueño buscaba imponerse en el combate con su agresividad, mientras que Barrera respondía con golpes contundentes que gradualmente lograron hacer retroceder a su oponente. Finalmente, logró acorralarlo contra las cuerdas y descargó su furia sin mostrar compasión. A pesar de haber sido el desencadenante de la furiosa reacción de su oponente, Ángel Cuso Rosario no mostraba satisfacción por sus acciones. Al iniciar el segundo asalto, recurrió a un movimiento ilegal al agarrar del cuello a Barrera y jalarlo a través del ring, siendo detenido por el árbitro y penalizado por juego sucio. A medida que el combate avanzaba, Rosario continuaba recurriendo a tácticas poco éticas, como agarrar a su oponente de los brazos o abrazarlo para provocar la intervención del árbitro. Esto daba la impresión de presenciar un enfrentamiento entre dos personas mayores disputándose un bolso, en lugar de un combate de boxeo profesional. La irritación de Marco Antonio Barrera crecía no solo por las provocaciones de su oponente, sino también por el desprecio que éste mostraba hacia el deporte. En respuesta, Barrera desató una combinación letal de jabs y ganchos que dejaban fuera de balance al boxeador puertorriqueño debido a su ferocidad. Hacia el final del asalto, Barrera logró acorralar a su rival contra las cuerdas y lanzó una ráfaga de golpes que parecían destinados a acabar con él. Ángel Cuso Rosario estaba siendo brutalmente golpeado en el ring, y cada espectador presente recordaba por qué Barrera era conocido como el Demonio de México. El tercer asalto se inició con Barrera mostrando una mayor agresividad, lanzando una serie de golpes que empujaban hacia atrás a Rosario. Encontrando una abertura en la defensa del puertorriqueño, Barrera conectó un potente golpe directo de derecha en su mentón, lo que provocó que Rosario se tambaleara ligeramente. A pesar de esto, Rosario mantuvo su concentración y respondió con una combinación de golpes que obligó a Barrera a retroceder. Barrera y Rosario siguieron intercambiando golpes con velocidad y precisión, creando una atmósfera llena de emoción en el lugar. Aunque Rosario logró conectar algunos golpes efectivos,
era evidente que Barrera tenía un mayor dominio sobre el combate, maniobrando alrededor del puertorriqueño que parecía estar fuera de lugar, más como un niño perdido en un mundo de adultos que como un boxeador profesional. Al igual que en el asalto anterior, con menos de 30 segundos para que terminara, Barrera acorraló a su oponente contra las cuerdas y lanzó una ráfaga de puñetazos dirigidos hacia el rostro del boricua, quien apenas logró sobrevivir hasta el final del asalto gracias al sonido de la campana. Al concluir el asalto, el rostro de Ángel Cuso Rosario estaba visiblemente hinchado, resultado de los feroces golpes propinados por su rival. En el cuarto asalto, Rosario logró encontrar algunas brechas en la defensa sólida de Barrera, aprovechando oportunidades para conectar golpes directos de izquierda y ganchos de derecha. Estos ataques hicieron que Marco Antonio Barrera retrocediera y se viera momentáneamente fuera de su zona de confort por primera vez en el combate. Sin embargo, Barrera rápidamente contrarrestó esta ofensiva, esquivando la mayoría de los golpes de Rosario y respondiendo con combinaciones ágiles de jab y uppercut que impactaron en el rostro de su oponente. La esperanza de Rosario de cambiar el rumbo del combate resultó ser efímera, como una estrella fugaz que se desvanece en la oscuridad del espacio, dejando solo un rastro que pronto se desvanece. Durante la mayor parte del asalto, ambos púgiles intercambiaron golpes, exhibiendo su tenacidad y resolución. Aunque Rosario logró conectar algunos golpes efectivos, Barrera demostró una notable capacidad de recuperación y mantuvo su constante ofensiva, llegando incluso a poner en peligro la resistencia de su oponente puertorriqueño. En el quinto asalto, Barrera se mostró más enérgico, lanzando ataques feroces contra Rosario y conectando una sucesión de golpes precisos y contundentes con una precisión casi perfecta. A pesar de la notable resistencia de Rosario, que era comparable a la de un muro de piedra, tuvo dificultades para contener los ataques de Barrera. Este último logró golpear repetidamente la parte superior del cuerpo de Rosario, impidiéndole realizar contraataques efectivos. En ese momento, Rosario parecía estar en clara desventaja, como un ratón frente a un depredador en la selva. En el sexto asalto, Barrera continuó presionando con su jab frontal y una variedad de ataques que limitaban las opciones de respuesta de Rosario. A pesar de ello, el puertorriqueño demostraba estar a la altura de su experiencia, conectando varios golpes laterales en el hígado de Barrera, indicando su intención de fatigar al mexicano para buscar una remontada en rondas posteriores. Sin embargo, no habría una oportunidad más adelante. El poder de Barrera era tan abrumador que no tuvo problemas para llevar nuevamente a Rosario hasta el borde del ring, donde inició una ráfaga de jabs y golpes potentes que dejaron al otro boxeador indefenso. En cualquier momento, parecía que Rosario sería lanzado fuera del ring, por lo que antes de que ocurriera una tragedia, el árbitro intervino para detener la pelea de inmediato. No había necesidad de deliberar con nadie más. Marco Antonio Barrera fue declarado de inmediato como el ganador, manteniendo así su título intacto y recuperando su honor ante los ojos de su querido pueblo. Sin embargo, este no fue el final definitivo de la historia entre Barrera y Rosario, ya que el destino los llevó a enfrentarse nuevamente en el cuadrilátero. Con el paso de los años, Barrera había alcanzado un éxito internacional, convirtiéndose en una figura legendaria del boxeo en cualquier país que visitara. Ya no era el novato que podía ser menospreciado, sino un experimentado pugilista capaz de enfrentarse en igualdad de condiciones con destacados rivales como Eddie Cook, Daniel Jiménez o Agapito Sánchez. El año 1996 pareció marcar el final de la carrera de Marco Antonio Barrera. Perdió su título de campeón Super Gallo contra Junior Flores debido a un error de su equipo, que ingresó al ring antes de tiempo.
lo que resultó en su descalificación. En su intento por recuperar el título en una revancha, Barrera sufrió otra derrota ante Junior Jones por decisión mayoritaria. La Asociación del Boxeo envió un mensaje claro a Barrera. Ya no confiaban en él. Parecían querer apartarlo del deporte al que dedicaba tanta pasión y por el que había sacrificado incontables horas de preparación. Fue durante este periodo de declive de Barrera que Ángel Cuso Rosario decidió buscar una ansiada revancha. Una vez más, su objetivo era derrotar al demonio mexicano para impulsar su propia carrera hacia nuevas alturas y arrebatarle toda la gloria que Barrera había acumulado. Si antes su meta era cortar las alas a un novato en ascenso, ahora buscaba completar la destrucción de un ídolo consolidado y construir su propia leyenda a partir de las piezas de su adversario. Además, Rosario, quien solía optar por guardar silencio respecto a sus rivales como muestra de respeto, mostró una notable debilidad hacia el mexicano al proferir nuevos insultos, sugiriendo que el éxito de Barrera en la industria era meramente fruto de la suerte. Declaró que sería él quien lo humillaría y evitaría que recuperara su carrera. Es difícil determinar el origen de tanta arrogancia. Tal vez el resentimiento por las derrotas pasadas nunca abandonó al boricua, arraigándose en su ser y creciendo como un veneno letal que amenazaba con consumirlo por completo. O quizás creía que asumir un papel antagonista era una parte intrínseca del deber de todo puertorriqueño, para honrar la histórica rivalidad entre naciones. Para Marco Antonio Barrera, los desafíos de Rosario no eran más que los lamentos de alguien que no había aprendido su lección y necesitaba ser corregido. No le importaban las disputas personales entre sus países. Su único objetivo era cumplir con su papel como representante del boxeo mexicano y demostrar con sus puños que estaban equivocados quienes pensaban que podrían mancillar su reputación. Si deseas contribuir al crecimiento de la comunidad de boxeo elite y ayudarnos a alcanzar nuevos logros, te animamos a que des un me gusta, te suscribas al canal, actives las notificaciones y compartas tus vídeos favoritos del canal en tus redes sociales. Tu participación nos permitirá continuar elevando la calidad de nuestro contenido y ofrecerte más coberturas de peleas tan emocionantes como la que compartimos hoy. La revancha entre ambos boxeadores tuvo lugar en el prestigioso Hotel Tropicana Las Vegas, ubicado en Nevada, Estados Unidos. Este lugar ostentaba un lujo mucho mayor que reflejaba la evolución que Marco Antonio Barrera y en cierta medida Ángel Cuso Rosario habían experimentado en sus carreras desde su primer enfrentamiento. Habían pasado de ser jóvenes latinos que buscaban mostrar su pasión por el deporte, a convertirse en dos titanes con una determinación de hierro, dispuestos a apostar sus voluntades y sus trayectorias para demostrar que aún ardía en ellos el fuego interno de su espíritu competitivo. Como en un déjà vu, los dos boxeadores se enfrentaron uno al otro en el nuevo ring, 4 años después de su primer encuentro. Los gritos ensordecedores de la multitud pedían con emoción presenciar una batalla que quedaría grabada en los libros de historia del boxeo. Tras una ovación respetuosa de pie, la campana marcó el inicio de este enfrentamiento. Ambos pugilistas mostraban cautela, midiendo sus movimientos y estudiándose mutuamente con golpes restringidos. Rosario fue el primero en lanzar un ataque crucial, desplazándose por todo el ring. Encontró una oportunidad y se lanzó contra su oponente, propinando una combinación de jabs y ganchos derechos en la espalda del mexicano, lo que desencadenó el júbilo de la multitud. Marco Antonio Barrera respondió con un asalto de golpes triples que acorralaron al boxeador boricua contra las cuerdas. Allí lanzó un brutal jab directo a la cara de su oponente que casi lo derriba, poniendo fin a la pelea en menos de 1 minuto desde su inicio. Con este impresionante movimiento, Barrera dejó en evidencia que había aprovechado el tiempo entre encuentros para mejorar sus habilidades, transformándose de un prodigio de la lucha a un maestro implacable en el ring.
Rosario optó por una postura defensiva, lanzando golpes precisos, pero Barrera logró engañarlo y lo llevó nuevamente hacia las cuerdas, donde le conectó un uppercut devastador en la mandíbula. Atrapado entre la pared y el peligro, Rosario lanzó golpes desesperados al aire, evidenciando que, aunque el tiempo había pasado, aún mantenía un temor palpable hacia su rival con sangre azteca. En la segunda ronda, Rosario buscaba demostrar su progreso, pero en su lugar mostró su lado más oscuro al intentar agarrar del cuello a Barrera y derribarlo para obtener una ventaja injusta. Esta acción fue recibida con abucheos por parte del público y encendió la ira del asesino con cara de bebé, quien recordó la promesa de venganza que había hecho. Como un acto de represalia, el boxeador mexicano tomó al boricua del cuello y luego lanzó un poderoso golpe directo a las zonas vulnerables de su oponente. Esto desencadenó un intercambio de golpes en el que Barrera intentaba romper la guardia de su oponente con golpes potentes, pero solo conseguía impactar en el aire debido a la notable velocidad de Rosario. Como si fuera un visionario, Ángel Cuso Rosario esquivaba cada golpe con movimientos ágiles de piernas, evitando así ser alcanzado. Parecía estar en camino hacia la victoria, hasta que un descuido lo llevó hacia las cuerdas, donde recibió una nueva ráfaga de ataques por parte de su feroz oponente. El tercer asalto mantuvo la misma intensidad que el anterior, con ambos pugilistas demostrando su resistencia y determinación a través de golpes contundentes. Consciente de la necesidad de remontar, Rosario atacó con ferocidad, lanzando una serie de golpes con la intención de hacer retroceder a Barrera. Sin embargo, el mexicano demostró una resistencia sobrehumana, absorbiendo el daño y respondiendo con contraataques directos que cambiaron por completo la postura del boricua, pasando de una actitud ofensiva a una defensiva. El boxeador mexicano se había elevado al estatus de una deidad en el ring, esquivando los golpes de su oponente con maestría. Cuando Rosario intentaba protegerse, Barrera lograba desmantelar su defensa con una serie de uppercuts y jabs, como si fuera un castillo de naipes. Además, con un golpeteo vigoroso controlaba el ritmo del enfrentamiento. En los últimos momentos del asalto, Barrera buscó conectar un golpe definitivo que pusiera fin al combate, como un gesto de compasión para terminar con el sufrimiento de su rival. Pero el boricua se mantuvo firme y se levantó como un robusto roble. En el cuarto asalto, Barrera intensificó su ofensiva, avanzando con golpes dirigidos hacia la parte superior del cuerpo de Rosario. Con poderosos jabs, logró hacer retroceder al boricua, quien temía ser acorralado nuevamente contra las cuerdas. Encontrando una apertura en la guardia de su oponente, Barrera conectó un contundente directo de derecha en el mentón de Rosario, haciéndolo tambalearse cerca del borde del ring. Aprovechando este momento, lo castigó con un fuerte combo de golpes laterales y ganchos. Aunque Ángel Cuso Rosario apenas podía mantenerse en pie, conservó su compostura lo suficiente como para contraatacar con un golpeo que desencadenó un espectacular intercambio de ataques en los últimos segundos del asalto. En el quinto round, Barrera exhibió una estrategia más calculada y dinámica. Además de emplear golpes poderosos, adoptó una postura erguida y lanzó ataques precisos que anulaban cualquier intento de su oponente por tomar el control del combate. En un intento de humillación, el boxeador mexicano bajó su guardia y comenzó a esquivar cada golpe de su rival con movimientos de piernas impresionantes. Esta actitud burlona era inusual en Barrera y reflejaba la frustración que su contrincante le estaba causando. El boxeador puertorriqueño estaba exhausto y comenzó a lanzar golpes desesperados a su oponente. Barrera decidió mantenerse a distancia por un tiempo, pero finalmente se vio envuelto en un intercambio de golpes cerca de las cuerdas, donde el demonio mexicano se impuso con una ráfaga de puñetazos.
La avalancha de golpes dejó al boricua sin aliento, quien no tuvo más opción que cubrirse para evitar el castigo. Rosero getting clouted there with a few off a win over one of Barrera's stablemates. So payback time. Good punches these from Barrera now. Lovely work there from him and he's got. El árbitro decidió poner fin al combate de inmediato y declaró a Marco Antonio Barrera como el ganador. El boxeador mexicano ni siquiera volteó a mirar al puertorriqueño, quien se encontraba al borde de las lágrimas, sintiéndose impotente por su derrota. Barrera demostró una vez más su superioridad sobre su oponente, manteniendo su elegancia y honor como peleador. Esta vez, como castigo por su falta de madurez, infligió una humillación aún mayor al vencerlo mucho antes que en su primer encuentro. Este resultado sirvió como una representación vívida de las consecuencias que enfrentan aquellos que intentan menospreciar a un mexicano. Después de explorar la rivalidad entre mexicanos y puertorriqueños en el mundo del boxeo, es importante abordar otra enemistad que a veces pasa desapercibida, pero que posiblemente tenga una mayor relevancia para el pueblo mexicano. Esta rivalidad no se limita al ámbito deportivo, sino que se extiende a toda la sociedad de ambas culturas. Estamos hablando de la enemistad entre los mexicanos y los sudafricanos o afrodescendientes. Ambos continentes cuentan con guerreros que han dejado una huella imborrable en el mundo del boxeo. Sin embargo, también son naciones que han experimentado tensiones debido a su lucha por ser aceptadas en países, como Estados Unidos, marcados por el racismo. Esta búsqueda de reconocimiento ha generado una necesidad intrínseca de demostrar superioridad sobre los demás. Así, crisis como la discriminación racial y la pobreza extrema se han convertido en elementos que alimentan comparaciones entre estas minorías, dando lugar a conflictos y riñas que incluso han trascendido al ámbito callejero. En el ámbito del boxeo, hemos presenciado numerosas peleas que han intentado abordar esta enemistad histórica. Combates como José Luis Castillo contra Oscar de la Hoya, León Santa Cruz contra Gary Russell Jr. o Julio César Chávez versus Meldrick Taylor han buscado abordar esta división, pero el conflicto persiste. Por esta razón, era casi inevitable que uno de los mejores pugilistas de la historia de México, como Marco Antonio Barrera, acabara envuelto en esta lucha entre culturas tarde o temprano. Msonke Fan, un boxeador originario de Kumbu, Sudáfrica, se había destacado como un peleador notable, capaz de dejar fuera de combate a cualquier oponente con su golpe característico, conocido como la zarpa de tigre. Su valentía y el compromiso que mostraba en cada pelea le valieron el merecido título de la Rosa de Cayelicha. Las expectativas que su comunidad tenía sobre él eran enormes, y su enfrentamiento contra Marco Antonio Barrera se percibía como un momento crucial que determinaría si esas expectativas estaban justificadas o si se trataba de una ilusión efímera destinada a desaparecer. En este punto, Marco Antonio Barrera ya no era simplemente un boxeador común ni un observador pasivo en el mundo del boxeo. Cualquier individuo con algún tipo de conexión en el ámbito pugilístico conocía el nombre del mexicano y lo asociaba directamente con el de una máquina indomable de combate. Este reconocimiento como asesino con cara de bebé fue el resultado de su arduo trabajo y de enfrentamientos legendarios contra Eric Morales, Manny Pacquiao, Kevin Kelly y Naseem Hamed, batallas que se han ganado un lugar entre las mejores del nuevo milenio. Por lo tanto, vencer a este titán no solo representaba un logro que clasificaría a cualquier púgil en el panteón de los grandes del deporte, sino que también constituía una afirmación contundente que solo unos pocos podrían respaldar. Msonke Fan estaba plenamente consciente de la situación, reconociendo que el mexicano era un coloso del boxeo, al que sería difícil vencer, pero afirmaba que dando su máximo esfuerzo podría lograrlo. Barrera aceptó el desafío y elogió con humildad a su oponente, reconociendo que era un peleador formidable y que necesitaría darlo todo para no salir derrotado. Sin embargo,
Este elogio fue suficiente para que el ego de Fan se inflara, mostrándose egocéntrico en sus apariciones posteriores. Inicialmente, Song Fan admiraba el poder de su rival, pero luego comenzó a proclamar constantemente que podría derrotarlo, y lo haría. No era una mera posibilidad, sino una verdad que se cumpliría, lo cual fue una afrenta directa al mexicano, que valoraba no ser subestimado. Aunque esta tensión podía ser en parte resultado de la presión que implicaba un nuevo enfrentamiento entre un afrodescendiente y un mexicano, no se podía ignorar que se trataba de un combate donde estaba en juego todo o nada. Song Fan estaba luchando por la oportunidad de establecerse como un contendiente destacado en el mundo del boxeo, mientras que Marco Antonio Barrera se encontraba en una batalla crucial que podría otorgarle su victoria número 60. Después de su derrota ante Pacquiao, esta victoria era fundamental para reafirmar su reputación y recordar a todos por qué su nombre imponía respeto. El enfrentamiento estaba programado para el 9 de abril de 2005 en el centro Don Haskins en El Paso, Texas. Un lugar neutral para ambos guerreros que contaba con seguidores de ambos boxeadores por igual. Espero que estés disfrutando del vídeo con las emocionantes batallas que te estamos presentando. Si es así, nos ayudaría mucho que dieras tu me gusta y te suscribieras a Boxeo Elite para seguir compartiendo crónicas de batallas igual de apasionantes. Además, si hay algún tema que te interese conocer o tienes ideas para más vídeos, no dudes en compartirlas en los comentarios. Siempre estamos buscando mejorar la calidad del contenido que ofrecemos en el canal y satisfacer las necesidades de nuestra audiencia. El sonido repetido de la campana resonaba en todo el recinto, mientras la emoción se palpaba en el aire, y ambos luchadores sentían la presión desde el primer momento. Ninguno se atrevía a realizar movimientos más elaborados que simples golpes para poner a prueba sus habilidades, aparentemente nerviosos por cualquier eventualidad que pudiera surgir, lo que poéticamente reflejaba el respeto mutuo que se tenían. Fue Marco Antonio Barrera quien tomó la iniciativa, lanzando una serie de jabs a los que el sudafricano tuvo que defenderse con una guardia alta. Song fue acorralado contra las cuerdas, donde el mexicano intentó acabarlo con una combinación de jabs y ganchos, pero el sudafricano conservaba su energía y levantaba una defensa sólida que resistía los ataques. Luego, llevó a su oponente al centro del ring y comenzó un intercambio brutal de golpes. Cada golpe era una declaración de intenciones. Barrera lanzaba una impresionante serie de golpes laterales que Song lograba esquivar con rápidos movimientos de cadera, aprovechando la oportunidad para contraatacar con un potente jab. Su enfrentamiento parecía unirlos tanto física como espiritualmente, manteniendo este intenso intercambio de golpes hasta casi el final, donde parecían ser dos fuerzas chocando con furia. A pesar de lo parejo de su actuación, al final fue el Demonio de México quien tomó la delantera al conectar un contundente gancho izquierdo en el rostro de Msonke, seguido de un jab que le otorgó una clara ventaja en cuanto a los daños infligidos. Después de unos minutos de descanso, ambos combatientes regresaron al centro del ring. A pesar de haber tomado agua y recibir ánimo de su equipo, Song Fan mostraba signos evidentes de fatiga desde el principio, tambaleándose torpemente por el cuadrilátero. Desde el inicio, hizo todo lo posible por mantener distancia con su oponente, retrocediendo mientras lanzaba potentes golpes directos. El mexicano comprendía la situación de su rival y, como muestra de respeto, decidió no darle tregua y se aproximó como un tiburón salvaje persiguiendo a su presa por todo el océano hasta atraparla. Los golpes lanzados por el originario de Kumbu tenían la fuerza suficiente para decapitar a una persona común, pero Barrera los resistió con una resistencia impenetrable, todo con el objetivo de ejecutar un contraataque que pudiera causar daño a su oponente. La estrategia resultó efectiva, ya que Song Fan comenzó a disminuir su velocidad gradualmente. Intentó pasar a la ofensiva y entablar una nueva lucha de resistencia con el mexicano, pero finalmente, el asesino con cara de bebé
Ejecutó una compleja técnica que combinaba un jab seguido de un poderoso uppercut que envió al sudafricano directamente a la lona, derrotado. El golpe fue devastador, dejando al boxeador incapaz de levantarse del suelo, lo que llevó al árbitro a declarar la victoria del mexicano. Fue solo varios minutos después cuando Msonke Fan comenzó a comprender lo que había sucedido mientras Barrera celebraba con la multitud. El mexicano había obtenido otra victoria, desafiando las expectativas de aquellos que especulaban que debería retirarse debido a su avanzada edad. Más tarde, el propio sudafricano felicitó a Barrera. Al final, su rivalidad no impidió que ambos alcanzaran sus metas. Msonke se encaminó hacia la prosperidad, siendo reconocido como uno de los mejores boxeadores del mundo en años posteriores y ganando el título de campeón de peso superpluma. En este momento de gran prestigio, el africano no dudó en elogiar a su ex rival y expresar su arrepentimiento por su arrogancia durante el enfrentamiento. La batalla entre Frank Toledo y Marco Antonio Barrera podría ser vista simultáneamente como uno de los mayores desafíos y también como uno de los mayores elogios en el mundo deportivo. Como mencionamos anteriormente, en sus inicios, Marco Antonio Barrera generaba opiniones divergentes. Algunos lo veían como un futuro prometedor, mientras que otros lo consideraban un peleador salvaje sin técnica, destinado a ser superado por rivales más experimentados. Sin importar si estas acusaciones son válidas o no, es innegable que Barrera se había convertido en un mito viviente en el mundo del boxeo, gracias a su habilidad para noquear a cada oponente que se enfrentaba a él. Para 1995, parecía que la habilidad intrínseca del boxeador estaba menguando después de que Daniel Jiménez lograra resistir sus golpes hasta el final y ganara únicamente por decisión de los jueces según el sistema de puntos. En este contexto, Frank Toledo no encontró mejor oportunidad que retar a Marco Antonio Barrera por su título de campeón de peso supergallo de la OMB. Fue una decisión llena de arrogancia, ya que Toledo había alcanzado gran reconocimiento en la categoría de peso pluma, ganándose el apodo de El Tiburón por su estilo agresivo. Sin dudarlo, decidió saltar 2 divisiones hacia adelante con el único propósito de enfrentarse al mexicano. Según él, Barrera no era más que un rival débil y sobrevalorado, al que podría derrotar fácilmente. Lo consideraba un don nadie cuyos títulos pronto desaparecerían frente a boxeadores más capacitados, como él mismo, que lo devorarían como un tiburón hambriento. Una vez más, el público no solo se mofaba de Marco Antonio Barrera, sino que menospreciaba su dedicación. A pesar de esta humillación, el mexicano reconocería públicamente que su adversario representaba una seria amenaza para él, y comenzó a entrenar intensamente para alcanzar una forma física que pudiera enfrentarlo. Resultaba curioso, ya que Toledo, que tenía un peso considerablemente menor, tenía un régimen de entrenamiento mucho más limitado para adaptarse a la nueva categoría de peso más pesado. Sin embargo, esto no era algo que Toledo considerara de gran importancia. Podría describirse a sí mismo como un enemigo natural de Barrera, una completa antítesis de lo que representaba el mexicano. Frank Toledo era un estadounidense conocido por su poderoso gancho zurdo, con el cual había derrotado a varios oponentes mediante una ofensiva estratégica. A sus 25 años, era un gringo que, a pesar de tener una trayectoria más corta, exhibía una gran arrogancia que atraía a personas fuertes, a quienes menospreciaba tanto en palabras como en acciones para desequilibrarlos. Completamente opuesto al modesto Marco Antonio Barrera, quien aprendió a apreciar cada pequeño éxito que había alcanzado. A los 22 años, había ganado el corazón de todos sus seguidores en su lucha personal por demostrar que su poder emanaba del puro esfuerzo y la voluntad inquebrantable que lo llevaba a enfrentar situaciones extremas en sus combates, y no simplemente de un talento natural que le fue dado sin esfuerzo alguno. Fue inevitable que Barrera y Toledo desarrollaran una intensa rivalidad desde el momento en que se enfrentaron cara a cara,
y les tocó resolverla en el ring el 2 de junio de 1995 en el Foxwoods Resort Casino, donde una multitud emocionada se congregaba para presenciar su épico enfrentamiento. Con el sonido de la campana, ambos comenzaron a moverse con cautela por el cuadrilátero. Frank Toledo se movía con precaución, manteniendo una distancia segura entre ellos y esquivando los jabs de su oponente con una defensa sólida. Cuando Barrera intentó lanzar un gancho de derecha seguido de un uppercut, Toledo lo detuvo agarrándolo del cuerpo. Por sus acciones astutas, cualquiera que recién se uniera al combate podría pensar que Toledo era más un peleador temeroso que un rival digno. Marco Antonio Barrera pareció compartir la misma sensación y decidió presionar a Frank Toledo con una serie de golpes que lo llevaron hacia las cuerdas. Sin embargo, cuando Toledo intentó responder, se encontró abrumado por la potencia de los golpes de su oponente y el árbitro tuvo que intervenir. Con gran habilidad, Toledo logró esquivar un golpe directo de Barrera y contraatacar con un puñetazo directo a su rostro. Aunque este golpe fue significativo, no logró igualar la hazaña, ya que Barrera logró acorralarlo nuevamente contra las cuerdas, casi derribándolo. Ambos siguieron intercambiando combos hasta que finalmente sonó la campana, claramente beneficiando al gringo que estaba en clara desventaja. En la segunda ronda, Marco Antonio Barrera lucía una expresión asesina que reflejaba su descontento por el hecho de que alguien tan débil como Toledo hubiera presumido sin poder respaldarlo. Parece que Toledo fue consciente de su humillante desempeño y optó por cambiar completamente su táctica en la segunda ronda. El estadounidense tomó la iniciativa de lanzar una serie de golpes frontales para enfrentarse al mexicano. Este último respondió con un rápido combo de 3 golpes, pero una vez más, Toledo logró esquivar cada ataque y agarrar los brazos de Barrera en cada oportunidad. La batalla parecía estar fuera del alcance de Toledo, quien intentó escapar, pero Barrera no mostró piedad y lo persiguió como un verdadero depredador, lanzando golpes que encontraban el rostro de su oponente con precisión, como si estuvieran magnetizados hacia él. Finalmente, Barrera logró detener a Toledo en su lugar con un poderoso gancho seguido de un jab, desde donde comenzó a lanzar una ráfaga de puñetazos que lo derribaron al suelo. A pesar de ello, el boxeador de 25 años no estaba dispuesto a rendirse y decidió continuar la pelea, pero otro intercambio de golpes lo hizo caer por segunda vez en el transcurso del asalto. El árbitro tuvo que revisarlo nuevamente antes de permitirle continuar. Frank Toledo sabía que otra caída significaría el fin del combate en ese momento preciso, por lo que se comprometió firmemente a no ir al suelo. Marco Antonio Barrera pareció tomar esto como un nuevo desafío y aumentó la presión con una serie de golpes frontales que llevaron a Toledo hacia las cuerdas. Allí, Barrera ejecutó una complicada combinación de jabs, ganchos y golpes frontales que causaron daño en todo el cuerpo del boxeador estadounidense. Al principio, Toledo intentó defenderse, pero la avalancha de golpes era tan brutal que cualquier intento de resistencia era inútil, hasta que finalmente bajó los brazos. Aunque no cayó al suelo, el árbitro tuvo que detener la pelea antes de que Barrera causara un daño irreversible. La situación era evidente. El boxeador arrogante que se había autoproclamado casi omnipotente terminó siendo derrotado, como un pez fuera del agua, perseguido constantemente por un tiburón. Sorprendentemente, esta humillante derrota no pareció enseñarle ninguna lección de humildad, ya que más tarde volvió a enfrentarse a púgiles de gran poderío como Manuel Medina o James Huayca, demostrando que la arrogancia de algunos boxeadores puede mantenerse intacta a pesar del paso del tiempo. Al final del día, Marco Antonio Barrera nunca permitió que nadie más que él mismo determinara su destino o definiera quién era como individuo. No importaba cuántos boxeadores intentaran burlarse de él o humillarlo, la prensa hostil que intentara derribar su carrera ante el más mínimo error, o los miles de aficionados que lo insultaran para apoyar a sus favoritos. Ante todos estos desafíos,
El héroe mexicano siempre optó por dejar que sus acciones hablaran por sí mismas, y fueron precisamente estas acciones las que lo elevaron como una leyenda perdurable del boxeo, inspirando a nuevas generaciones de aficionados hasta el día de hoy. El universo del boxeo es eterno y está constantemente forjando nuevas narrativas, pero comprender su esencia requiere sumergirse en su pasado. Sea cual sea la historia que busques, es probable que la encuentres en Boxeo Elite. Por eso, no dudes en suscribirte para explorar todo lo que este deporte tiene para ofrecer, uniendo a personas de diversas nacionalidades y descubriendo las hazañas de leyendas como Marco Antonio Barrera. No pierdas esta oportunidad única, amigo. Nos vemos pronto.